Eclesiastés capítulo 5, versículos del 1 al 7, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hermanos, el domingo anterior vimos que la condición espiritual del pueblo de Israel en los tiempos del rey Salomón era muy similar a la condición espiritual en los tiempos del profeta Jeremías. Vimos una porción del profeta Jeremías, como en ese tiempo, hermanos, los israelitas ofrecían sacrificios a Jehová su Dios, pero solamente lo hacían de manera externa. Su corazón estaba lejos. Su corazón en realidad no estaba presente en eso que estaban haciendo, y el Señor los reprendió duramente por ello. Hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia ha sucedido lo mismo. En los tiempos del rey Salomón, los israelitas, los judíos, ofrecían sacrificios a Dios también, y muchos de ellos pensaban que lo único que Dios quería era que ellos llevaran su sacrificio al templo, a la casa de Dios, por sus pecados, y que no importa lo que ellos sintieran dentro o lo que estuviera en su corazón, que eso no era lo más importante. Lo más importante era presentar un sacrificio delante de Jehová. Hermanos, pero los profetas hablaban una y otra vez que Dios estaba hastiado de la gordura de los animales, que lo que realmente quería era un corazón contrito y humillado, que el pueblo de Israel realmente deseara agradar al Señor, que el pueblo de Israel realmente experimentara el arrepentimiento genuino, y que cuando fueran a la casa de Dios realmente fueran con un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios y a estar atentos a lo que Dios decía. El rey Salomón, hermanos, aborda este problema en los primeros versículos del capítulo 5 y dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, o sé cuidadoso, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. En esos versículos Salomón nos habla de cuál debe ser la actitud que debemos tener cuando vamos a la casa de Dios. El domingo anterior vimos, hermanos, que ya no existe un lugar exclusivo donde adorar a Dios. Anteriormente era el templo judío, el templo de Dios, donde Dios había prometido estar, y los israelitas se encontraban con Él en el templo judío. Pero ahora, hermanos, Cristo dijo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Él, ahí estaré yo en medio de ellos. Ahora, donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, ahí su presencia está. Por lo tanto, este lugar es el lugar dedicado para la adoración al Señor. Podemos decir, hermanos, libremente que esta es la casa de Dios, porque la presencia de Dios está en este lugar cuando nos reunimos como iglesia del Señor.
Por lo tanto, ¿cuál es la actitud que tenemos cuando venimos a la casa de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? La actitud, hermanos, de muchos en el tiempo de Salomón era una actitud muy superficial. Y Salomón dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, sé cuidadoso y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Es muy interesante lo que el rey Salomón escribió en este versículo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque lo primero que él menciona es que debemos tener una actitud correcta al momento de escuchar la palabra de Dios. El versículo 1 dice que tenemos que ser cuidadosos y acercarnos más para oír. Y yo pregunto en esta mañana, ¿para oír qué, hermanos? Por supuesto que para oír la ley de Dios, para oír la palabra de Dios ser expuesta. Hermanos, una de las claves para entender estas palabras escritas por el rey Salomón es entender lo que se hacía en el templo de Dios en aquel tiempo. Cómo el sacerdote ofrecía el sacrificio y las personas escuchaban en silencio o veían en silencio cómo el sumo sacerdote, estaba ofreciendo el sacrificio por los pecados del pueblo. Y después de ofrecer el sacrificio, el sacerdote, hermanos, exponía la ley de Jehová delante del pueblo, y ellos escuchaban en silencio la exposición de la ley de Jehová. Y muchos de ellos, hermanos, estoy seguro que su presencia estaba ahí, física, pero sus mentes no estaban en ese lugar. Sus corazones no estaban presentes ahí. Y esto era un problema en el tiempo de Salomón y es un problema en el día de hoy también. Podemos estar en la iglesia, en la presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios. Y hermanos, y al término del mensaje, cuando salimos de este lugar, si alguien les pregunta, ¿me podrías decir de qué trató el mensaje? Hermanos, no sé cuántos de ustedes sean capaces de decir de qué trató el mensaje, de qué trató la predicación. Esto nos muestra, hermanos, que estamos aquí presentes físicamente, pero nuestra mente no está aquí. Nuestra mente está pensando en las ocupaciones que tenemos que hacer y en las cosas que tenemos que hacer saliendo de este lugar. ¿A dónde vamos a ir a comer, por ejemplo? ¿A qué restaurante nos vamos a dirigir después de salir de este lugar? Hermanos, esto mismo existía en los tiempos de Salomón. Acércate más, decía Salomón, pero no te acerques para ofrecer el sacrificio de los necios, sino acércate más para oír. Oye la palabra de Dios, ponle atención, escucha la palabra de Dios, guárdala en tu corazón, atesórala en tu mente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el apóstol Pablo dijo siglos más tarde que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando escuchamos atentamente la palabra de Dios, hermanos, queda grabada en nuestro corazón y el Espíritu Santo usa esa palabra para transformar nuestra vida. Pero tenemos que estar dispuestos a escuchar realmente. Y que el tiempo que estamos en la presencia de Dios, en la casa de Dios, el día domingo, el tiempo que estemos, que realmente nuestra vida completa esté aquí en este lugar. Que no sea nuestro cuerpo el que esté presente y nuestra mente y nuestro corazón estén en otro lugar. Eso no le agrada a Dios, hermanos. Si nosotros hacemos eso, no tenemos una actitud correcta al momento de escuchar la palabra de Dios. Y estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían los
judíos del tiempo del rey Salomón. Salomón no estaba en contra de los sacrificios que ellos hacían en el templo, más bien estaba en contra de los sacrificios que se hacían de manera mecánica y por costumbre. Él habla del sacrificio de los necios. ¿Quiénes son esos necios? ¿O quiénes eran esos necios? En el tiempo de Salomón, hermanos, esos necios eran los judíos que traían sus sacrificios sin realmente pensar en lo que estos sacrificios significaban. ¿Qué realmente significaba ese sacrificio que llevaban, hermanos? A presentarlo delante de Dios. ¿Qué realmente significaba? Significaba algo muy importante. El día de hoy vamos a la iglesia, venimos a la casa de Dios, a la presencia de Dios, pero realmente nos ponemos a meditar seriamente en qué significa estar en la presencia de Dios. ¿Qué significado tiene realmente estar en la casa de Dios? La amonestación del rey Salomón, hermanos, hace miles de años, es muy importante el día de hoy. Guarda tu pie cuando vayas a la casa de Dios. Ten cuidado, sé cuidadoso. No vengas como si vas a cualquier lugar. Vienes a un lugar muy importante. Vas a encontrarte con Dios. Vas a entrar a la presencia de Dios, hermanos. Esto es lo que el rey Salomón les dijo a los judíos de su tiempo, y es lo que Dios nos dice el día de hoy. Cuando venimos a este lugar, cuando venimos a la casa de Dios, hermanos, tenemos que venir con reverencia, tenemos que venir con ese deseo de escuchar la palabra de Dios y realmente prestar la debida atención. Eso es lo primero. Lo segundo que el rey Salomón muestra es que debemos tener una actitud correcta al momento de hablar con Dios. El versículo 2, veamos lo que dice. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hermanos, tal parece que el rey Salomón tenía en mente lo que el profeta Habacuc había dicho ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 20. Si vamos a Habacuc 2:20, nos damos cuenta de algo muy importante. Dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Simple y sencillo. Mas Jehová está en su santo templo y cállese delante de él toda la tierra. Pero ¿cuántas veces, hermanos, creemos que la verdadera adoración consiste en palabrería y más palabrería? Y no es así. ¿Cuántas veces pensamos que si no estamos hablando, realmente no estamos adorando? Hermanos, y el rey Salomón y el profeta Habacuc nos muestran que no es así, que cuando estamos en la presencia de Dios tenemos que guardar silencio, tenemos que estar con reverencia y tenemos que reconocer que estamos en la presencia del Dios Todopoderoso. Pero hoy día, hermanos, las iglesias han perdido de vista lamentablemente esta verdad. Y muchas iglesias enseñan que ir a la casa de Dios, que ir al lugar de oración o de adoración es y debería ser igual que ir a la mall o ir a un café, de manera inusual, de manera casual, donde todos pueden conversar y hablar lo que les dé la gana y no hay ningún problema. Hermanos, en el tiempo de los profetas, el acercarse a la presencia de Dios implicaba algo muy serio. No te podías acercar a la presencia de Dios si no llevabas un sacrificio por tus pecados.
El sacrificio por nuestros pecados es Cristo, es cierto. Pero Él sigue demandando de nosotros que cuando nos acerquemos a su presencia, tenemos que hacerlo con reverencia. No podemos acercarnos de la manera que nos dé la gana. No podemos acercarnos, hermanos, de manera irreverente. Estamos en la presencia del Dios Santo. Y Él merece reverencia. Él merece reverencia. Hermanos, si no pensaríamos jamás ni pasaría por nuestra mente ir a la Casa Blanca, si somos invitados a hablar con el presidente, e ir vestidos con short, por ejemplo, y sandalias, y hablar lo que se nos venga en gana delante de Él. Hermanos, ¿por qué delante del Todopoderoso creemos que podemos hacer cualquier cosa? Y podemos estar en la casa de Dios, en su presencia, con sandalias tal vez, con short. Hermanos, es irreverente, es irreverente. Si delante de un personaje importante nos preocupamos por estar de la mejor manera posible y cuidamos nuestras palabras bien, ¿cuánto más delante de la presencia de nuestro Dios? ¿Cuánto más delante de su presencia? Pero esto se ha perdido, hermanos. Este deseo por honrar a Dios, este deseo por guardar reverencia en su presencia, se ha perdido en las iglesias de hoy. Se ha perdido. Y Salomón les llama la atención a los israelitas de su tiempo y nos llama la atención a nosotros también. Y nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y por tanto sean pocas tus palabras. ¿Cómo nos acercamos en oración ante el Creador del universo? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en su presencia? Hermanos, un ejemplo de lo que es una actitud incorrecta al hablar con Dios, la encontramos ahí en Lucas, capítulo 18. Si vamos a Lucas, capítulo 18, Lucas 18, versículos 9 al 14, veamos lo que dice. Lucas 18, 9 al 14, y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ahí vemos una manera incorrecta de hablar con Dios. Una actitud incorrecta totalmente de hablar con Dios, de dirigirse a Dios. Este fariseo, hermanos, este fariseo irreverente en la presencia de Dios, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Pregunto, hermanos, ¿acaso Dios necesitaba que él le viniera con esos chismes, hermanos, en la oración? Dios no tiene necesidad de que le contemos chismes. Él conoce todo. Pero este fariseo lo que estaba haciendo es chismearle a Dios, chismeándole a Dios. Hermanos, qué falta de reverencia en la presencia de Dios. Qué falta de reverencia. Dios no necesita de nuestros chismes. Hermanos, Él no solamente conoce lo que hablamos, conoce lo que pensamos.
Él no necesita de nuestra información. Oh, cuánta información le traes a Él el día domingo, o cuánta información le das en tus oraciones. Él no necesita información, hermanos. Él no necesita información. Él necesita reverencia. Es lo que Él necesita. Reverencia. Porque Él es el Rey, Él es Dios, Él es el Creador, tú eres una criatura. Somos una criatura solamente. Somos criaturas. Y delante del Creador, hermanos, más nos vale tener reverencia delante de Dios. Y este es el punto que Salomón quería hacer. Tenemos que tener reverencia en la casa de Dios. No estamos en la presencia de cualquier persona, estamos en la presencia del Dios soberano, del Dios todopoderoso. Ahora veamos un ejemplo de la oración correcta, hermanos, de la actitud de un hombre que tuvo una actitud correcta ahí en Nehemías capítulo 1. Nehemías 1, versículos 1 al 11. Y podemos darnos cuenta de la actitud de este hombre llamado Nehemías al acercarse a Dios y hablar con Él. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la ciudad, de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ahí vemos, hermanos, la oración de Nehemías. Vemos la actitud de Nehemías delante del Señor, y de qué manera él se acerca a la presencia de Dios, y de qué manera él ora delante del Señor, hermanos, confesando no solamente sus pecados, pero confesando los pecados del pueblo de Israel en general. Hermanos, nuestras oraciones no se parecen nada a la oración de Nehemías. ¿De qué manera oramos, hermanos? Nosotros casi que traemos una lista en un cuaderno lleno de las necesidades y peticiones que tenemos delante de Dios. Y ahí nos ponemos el cuaderno delante de nosotros y comenzamos a pedir por cada una de las peticiones. Y toda la oración es petición y petición, pedir y pedir y pedir y pedir. Pero nunca, hermanos, exaltar la grandeza de nuestro Dios. Nunca honrarlo, nunca expresar que Él es, hermanos, el Todopoderoso, el Soberano del universo. No expresamos, hermanos, que hemos pecado. No expresamos esa muestra de arrepentimiento delante de Él. Notemos bien, hermanos, que la oración en su totalidad o en su mayoría de Nehemías
fue una oración de confesión a Dios, totalmente de confesión. Confesión por sus propios pecados y confesión por los pecados del pueblo de Israel. Solamente, hermanos, el versículo 11, algo muy breve, es una petición. Y fíjense la clase de petición que hace. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo. ¿Se dan cuenta qué poco dice él de la necesidad que él tenía? La petición que él estaba haciendo al Señor era de que le diera éxito a Nehemías ante la presencia de Artajerjes. Él tendría que ir a ver al rey, pero él deseaba y él quería que Dios le concediera gracia a Nehemías para que Artajerjes le diera permiso de ir a construir los muros de Jerusalén que se encontraban destruidos y las puertas quemadas por el fuego. ¿Se dan cuenta? Es algo muy breve la petición que hace, pero la mayor parte del tiempo Nehemías pasó confesando no solamente sus pecados, pero los pecados del pueblo de Israel, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo quién es Dios. Hermanos, este es un ejemplo bíblico de lo que es el acercarse a Dios en oración de la manera correcta. Pero ¿cuántas veces, hermanos, lo único que hacemos es pedirle a Dios, mira Señor, y te ruego, y te ruego, y te pido, y casi ya nos falta decir, y te exijo, Señor, que lo hagas? Hermanos, yo sé que hay carismáticos por ahí que lo hacen. Y declaro esto en el nombre de Jesús, y declaro aquello. Hermanos, esa no es la actitud correcta para acercarnos a la presencia del Señor. Debemos tener una actitud correcta también al momento de hacerle promesas al Señor. Ahí en el versículo 4, hermanos, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. En los tiempos del pueblo de Israel, el pueblo judío, al escuchar la palabra de Dios y al ser movidos por esa palabra, esa ley de Dios, muchos hacían promesas. Y el sacerdote, hermanos, escuchaba esa promesa. Y cuando el sacerdote iba por lo que el creyente había prometido, el creyente decía, oh, mire, ¿sabe qué, rabino? Yo estaba bromeando solamente. No hice la promesa en serio. Y el rey Salomón dice, no puedes hacer tal cosa. Si haces una promesa, más vale que la cumplas. Cumple lo que prometes, porque Dios no se agrada, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hay dos formas equivocadas de hacerle promesas a Dios. Primero, prometer sin tener la intención de cumplir. Segundo, prometer pero demorarse en cumplir esperando que la promesa se olvide. Hermanos, ¿cuántas veces hay cristianos que dicen, si Dios me concede esto, me quita esta enfermedad, y yo le prometo tal cosa? Y el Señor sana a esa persona, y esa persona simplemente no cumple su promesa. Hermanos, tal vez nos hemos sentido tentados a prometer ciertas cosas en momentos difíciles, pero si prometemos al Señor algo, es mejor que lo cumplamos. En el tiempo de Salomón había judíos que prometían algo, aún sabiendo que no tenían ni la más mínima intención de cumplirlo. Y había otros que prometían
pero se demoraban en cumplir su promesa. Y los días pasaban, las semanas pasaban, los meses pasaban, y se demoraban en cumplirla, pensando que tal vez esta promesa se le iba a olvidar al rabino que había escuchado la promesa. Hermanos, y estas dos actitudes es totalmente equivocado. El prometer y no querer cumplir, hermanos, es algo que la palabra de Dios dice, no debes hacerlo. Y si prometes algo, es mejor que lo cumplas, es mejor que lo hagas. Y el versículo 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Vamos a ver una actitud, hermanos, incorrecta de una pareja que le prometió algo a Dios y no lo cumplió. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 versículos 1 al 11. Hechos 5, 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, aquí vemos un claro ejemplo de una actitud incorrecta al momento de hacer una promesa al Señor. Esta pareja le prometieron al Señor darle todo el precio de la heredad, y cuando ya tenían el dinero en sus manos, ellos vieron que era mucho dinero y dijeron, no, esto es mucho, vamos a dar mejor solamente el 50%, la mitad. Y ellos se quedaron con la otra mitad, hermanos. Y lo que sucedió después, ustedes ya lo saben. Hermanos, Dios les quitó la vida a los dos, Ananías y Safira. Hermanos, ellos no tenían ninguna necesidad de prometer algo, ni de dar su heredad. Pedro les dijo, si tú retenías toda tu heredad, no estaba contigo, no tenías por qué hacerlo. ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué lo hicieron? En otras palabras, hermanos, cuando venimos al Señor, a la casa de Dios, a la presencia de Dios, Él no nos pide mucho, solo nos pide reverencia y nos pide lo que le pertenece, el 10%. Pero si tú quieres darle más de eso y le prometes algo, vale más que lo hagas, que lo cumplas. Este fue el problema de Ananías y Safira, que ellos tal vez quisieron quedar bien con los demás apóstoles, y al momento de realmente hacer aquello, ya no quisieron hacerlo, y hermanos, esto les costó la vida. Yo sé que el Señor no sigue actuando como actuó en el primer siglo de esa manera. De lo contrario, habría muchos cadáveres en las iglesias el día de hoy, hermanos. En serio, el Señor no sigue actuando de esa manera. No nos paga conforme a lo que, con el precio que le pagó a Ananías y a Safira, sino, hermanos, en realidad tendríamos muchos problemas en las iglesias el día de hoy. ¿Cómo podemos prometer? ¿Cuál es la manera correcta de prometer, hermanos? El ejemplo solamente de Ana.
esta mujer le prometió a Dios, ahí en 1 Samuel capítulo 1, versículos 7 al 11, que si Dios le daba un hijo, ella lo dedicaría al servicio del Señor. Y Dios se lo concedió. Y ella cumplió su promesa, hermanos. Vamos a leer solamente los versículos 26 al 28, porque esto es muy importante, del capítulo 1, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 26 al 28, y dice de la siguiente manera: y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Hermanos, esta mujer cumplió su promesa. Esta mujer que no podía tener hijos, prometió que si Dios le concedía un hijo y quitaba su afrenta, ella dedicaría a este niño a Jehová todos los días de su vida, y cumplió su promesa. Hermanos, esta mujer llevó a su hijo Samuel al templo de Jehová para que este niño creciera en el templo y ministrara en el templo del Señor. Ese es un ejemplo, hermanos, de cómo las promesas deben ser cumplidas. El versículo 7, hermanos, de Eclesiastés dice, versículo 7: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo creo que lo que el rey Salomón, hermanos, nos quería decir con esas palabras es que él creía que muchas personas viven en un mundo de sueños religiosos, donde piensan que las meras palabras es lo mismo que las acciones. Y no es así, hermanos. Nuestro mundo de sueños religiosos no es lo mismo que el sueño real. El mundo de sueños religiosos puede hablar y prometer mucho y no hacer nada, pero el mundo real, hermanos, es donde las acciones valen más que las palabras. El mundo real, donde el Señor realmente toma la acción, es aquel donde no los Ananías y las Zafiras, sino las Anas realmente cambian el curso de la historia. No los Ananías y las Zafiras, sino las Anas que cumplen sus promesas, que cumplen lo que prometen, son los que realmente, hermanos, agradan a Dios. Por esa razón el versículo 7 termina: mas tú teme a Dios. Si tememos a Dios, vamos a ser cuidadosos al momento de oír la palabra de Dios, vamos a ser cuidadosos al momento de hablar con Dios, y ser cuidadosos al momento de hacerle promesas a Dios. Tal vez no hemos sido cuidadosos en ninguna de esas tres áreas, pero hermanos, espero que en esta mañana hayamos aprendido que tenemos que ser cuidadosos en estas tres áreas. Pongámonos de pie en esta mañana.